Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Gloria continuamos. a tu nombre, Gracias, Señor. Padre, te Gracias, alabamos. Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces estábamos hablando de la parte de la autoridad. La autoridad es muy importante porque cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, estamos haciendo a un lado a Jesucristo, estamos haciendo a un lado la autoridad, Perdón, Señor. estamos haciendo las cosas a nuestra manera, sin consultarlo, sin preguntarle, sin indagar, sin esperar en Él. Entonces todo lo que Dios quiere es que aprendamos a depender literalmente 100% de Él. Entonces cuando no sabemos preguntar, cuando no sabemos, mire, tenemos este pensamiento que con el simple hecho de ser cristianos o de ser creyentes, ya suponemos que Dios va a obrar en todas las cosas. ¿Ya empezó otra vez, hermano? Me espanta, mijo. Ya suponemos que Dios va a obrar en todas las cosas y que va a ser, si quiere, quite el teléfono para seguir, Aleluya. cuando no consultamos Aleluya, a Dios, gloria a Dios. cuando no aprendemos a depender de Él, cuando no esperamos en Él, y suponemos que por ser cristianos Él ya todo lo sabe, y suponemos que por ser cristianos Él ya no tenemos que preguntarle, y suponemos que por ser cristianos ya no tenemos que esperar, suponemos que por ser cristianos ya todo nos va a salir bien, que vayamos, vengamos, esto, lo otro. O sea, Él ya sabe todo. Entonces esa parte es la que todavía no alcanzamos a entender. Entonces la autoridad de Él la estamos haciendo a un lado. Nos seguimos gobernando por nosotros mismos, aunque nos creamos, o nos digamos creyentes o cristianos, seguimos siendo gobernados por nuestra naturaleza, la cual tenemos que deshacernos de ella. Sí, amén. Esa naturaleza todavía está demasiado grande, en un porcentaje muy alto en nosotros, porque no aprendemos ni siquiera en cualquier cosa. Tomamos siempre la decisión por nosotros mismos, nunca le consultamos. Hasta que se nos atora algo, entonces sí venimos con Él. Hasta que necesitamos algo, entonces sí, Señor, haz esto, quita, pon, levanta, restaura. Ahí sí. Pero mientras no se nos atora nada, andamos como si Dios no existiera, mis hijos. Vivimos como si no tuviéramos necesidad de Él. Como que lo volvemos como si fuera la lámpara de Aladino. Nada más acudimos a Él cuando lo necesitamos. Venimos a Él cuando se nos ofrece algo. Venimos a Él cuando la renta. Venimos a Él cuando un carro. Venimos a Él cuando la aseguranza. Venimos a Él cuando traemos algún problema, o cuando vienen nuestros hijos, o cuando esto, pero no acudimos a Él en todo momento y en todo lugar y en toda necesidad. Perdón, Y en todo lo que Él nos bendice. Porque la palabra de Dios menciona que tenemos que ser agradecidos también. Amén. Que nuestro agradecimiento debería ser grande por todas las cosas que Él ha hecho, que Amén. no ha hecho, que nos ha quitado y que nos ha dado. Pero no, como suponemos que somos cristianos, ya no sé cómo explicar esa parte, mis hijos, de no depender de Dios, y pensamos que Él todo lo sabe, Él todo lo escudriña. Entonces, ¿ya para qué le decimos? ¿O ya para qué le avisamos? ¿O ya para qué le pregunto? ¿O ya para qué? Y es una gran mentira. Seguimos dentro de esa naturaleza y estamos tomando nuestra propia autoridad y estamos delegando o haciendo a un lado la autoridad de Él. Quiere decir que seguimos siendo gobernados por este corazón de pecado, esta naturaleza de pecado que todavía tenemos en gran manera, y no nos humillamos y no venimos a ese corazón nuevo que ya está dentro de nosotros para venir a traer y postrarnos delante de Él y traerle las peticiones o las necesidades o los agradecimientos que tenemos que traerle. Amén. Por eso es importante que la autoridad de Él venga sobre nosotros. Amén. Que esté siempre sobre nosotros, que esté gobernado siempre por nosotros. Entonces, esta parte es la número 4 de la estatura a la cual Él se refiere. Entonces, seguimos viendo cómo el Señor sigue sanando, pero también es importante analizar, y más adelante, si Dios quiere, ir desglosando
Es que este estudio sería demasiado largo si lo prolongo a la manera que Dios me lo sigue mostrando, mijo. Y yo lo que quiero es mostrar el principio de lo que es venir y declararnos que somos ciegos espirituales y empezar a depender 100% de Dios para que nos regrese esa parte de la vista que necesitamos tener. Pero por ejemplo, a cada uno de los ciegos que Él sanó, los sanó de manera diferente. Él utilizó sistemas diferentes para mostrarnos a cada uno cosas diferentes de las necesidades que tenemos de venir a Él de la manera que sea necesaria. Ok, esta parte no funcionó porque no he aprendido a ser dirigido por Él, porque no he aprendido a preguntarle. Entonces, aún en tu ignorancia, acude de las diferentes maneras a Jesucristo para que tus ojos espirituales sean abiertos. Amén. Amén, amén, amén. Cuando soy ignorante, pues inténtalo de las formas que tengas que hacerlo. Para empezar, empieza reconociéndote a ti mismo que estás ciego, que realmente no ves lo que tienes que ver. Amén, amén, amén. No percibes lo que tienes que percibir. Entonces, para empezar, desde ahí, y aquí es donde a mí me impresionó esto. A ver si lo alcanzamos más adelante, donde dice que ciegos líderes guían a ciegos y todos juntos, junto con el líder, van a caer al hoyo o al infierno. Van a ir derechito, a pesar, mire hermano, a pesar de pensar o a pesar de asegurar que sabe mucha palabra, que tiene mucho espíritu, que lee mucho la Biblia, que se congrega mucho, que danza mucho, que alaba mucho. Pero todo eso nos está llevando, a pesar de estar haciendo eso, no hemos entendido que nuestra ceguera aún continúa ahí, que no han sido nuestros ojos abiertos en la forma correcta para practicar mejor o para poner prioridades en las cosas que estamos haciendo. Para poner prioridades en esas cosas que necesitamos hacer. Le voy a leer Juan 9 del 1 al 11. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese bien que aquí es para que Dios se glorificara. Aquí es donde quiero demostrarle, hermano, que este varón escogió ser ciego y que Dios aceptó eso, de que él escogiera ser ciego para venir a glorificarse en el tiempo preciso, cuando Jesús apareciera delante de él, para poder regresarle la vista, porque había un pacto eterno desde la eternidad pasada que había escogido: Señor, yo decido ser ciego para que te glorifiques y la gente vea las maravillas, los milagros, los prodigios, y que yo pueda dar testimonio de que tú vives y reinas. Glorifícate, glorifícate. Aquí es donde glorifícate. Mucha gente no lo entendemos. Todo mi ser. Que habemos muchos que escogimos sufrir, hermanos. Sufrir desde nuestro nacimiento hasta cierto tiempo. Y ese sufrimiento a muchos de nosotros nos llevó a rebelarnos en contra de Dios, a maldecir a Dios. Le estoy hablando de mí. Si alguno de ustedes ha tenido esa parte, créame que es lo mismo que me pasó a mí, porque yo desconocía que todo esto era voluntad de Dios. Por ejemplo, Jesús vino a tener sufrimiento a causa de nosotros, y la palabra de Dios menciona que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo, parecernos a Él. Amén, amén. Que sea Él nuestro ejemplo de sufrimiento, de luchas, de pruebas y de victorias, para obtener mayor gloria conforme a ese sufrimiento en el cual dimos gracias, porque antes renegábamos y nos peleábamos contra Dios. Lo digo por mí. Yo me peleaba con Dios o sea, yo no entendía por qué Dios era un Dios que aparentemente podía ser muy bueno, pero con el sufrimiento en tal parte, haciendo sufrir a los huérfanos, haciendo sufrir a esto, lo otro. ¿Por qué Dios, siendo bueno, permite tantas cosas? Siendo que yo no entendía la palabra de Dios, que dice que en la eternidad pasada, Dios y yo tuvimos
un arreglo, un pacto de venir a sufrir para en determinado momento entender este principio bíblico que existió en Jesucristo desde su nacimiento. La mayoría de los cristianos quiere mansiones, quiere carros últimos modelos, quiere mega iglesias de miles y miles de personas. Es lo que sueña toda persona que ha sido salvada y que quiere servirle a Dios. Sueñan con esas cosas, siendo que Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a la parte humilde. Amén, amén, Dios nos amén. llama a sufrir como Él sufrió. Dios nos llama a ser probados como Él fue probado. Dios nos llama a todas esas áreas y tiene que procesarnos a través de ello. Y dentro de ello, de lo que le estoy hablando, implica que hubo un pacto. Dios me preguntó antes de nacer si yo quería venir a sufrir, a padecer, a ser golpeado, a ser vituperado, a ser, ¿cómo se le llama?, perseguido por el ser humano. Y yo dije sí. Aquí mismo esta escritura me está dando la razón de lo que yo no entendía, pero que ya lo entiendo. Amén. Por eso le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Ni los unos ni los otros, sino que esto es para que Dios se glorificara en el tiempo preciso. Amén, aleluya. Fíjese bien cuánto tiempo decidió Él de sufrimiento para que llegado el tiempo, llegado el momento, Dios tuviera un encuentro literal a través de Jesucristo para regresarle la vista y para mostrarle a ese pueblo incrédulo el poder de Dios. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Porque todos los demás estaban juzgándolo. Fíjese, ¿quién pecó, este o sus padres? Es que no es a través por causa del pecado de sus padres o de él. Es para que Dios se glorificara en él y que vieran el poder de Dios. Estamos hablando de lo espiritual y de lo literal. Por eso le estoy tratando de demostrar, hermano, que si usted se enfoca más en lo espiritual, Dios le puede volver lo literal. Si se enfoca en ser sanado espiritualmente, por eso Jesús, cuando sanaba a las gentes, primero los sanaba en la parte espiritual. Primero eran salvos, literales, y después eran sanos, literales. Entonces, Él veía primero, o venía primero en la parte espiritual. Él quería tocar la parte espiritual que te estaba afectando, esa parte literal que correspondía, que en la balanza te estaba afectando en la parte literal, en el cuerpo. Tenías afectado el cuerpo espiritual. Jesucristo vino y lo sanó, y por consecuencia el cuerpo literal fue sanado. ¿Se acuerda de aquel paralítico que fue traído por sus amigos y fue introducido a través del techo? Amén, amén, amén. A causa de la fe de los amigos, no del paralítico, no de la persona que fue descendida y puesta delante de Jesús. Jesús glorificó, honró la fe de aquellos 4 que hicieron descender al paralítico delante de su presencia, porque amaban, deseaban, dentro de su conocimiento, aleluya, que Jesús demostrara el poder de Dios en este paralítico. El paralítico, aleluya, no se podía mover dentro de las cosas espirituales. No podía caminar dentro de las cosas espirituales. No podía levantar sus manos para bendecir, alabar, glorificar, honrar y levantar el nombre de Jesucristo, del Señor, dentro de las cosas espirituales. Dios quiere que levante su nombre. ¡Eso! Está en las cosas espirituales para Él glorificarse. Y si tú te fijas, eran 4
hablando las personas que hicieron que descendiera el paralítico, está hablando del nombre. Amén. ¡Aleluya! ¡Jesús! Es lo mismo en la parte espiritual con los ciegos. Para que se glorifique Dios en ti, necesitas entender que hay un propósito en las cosas en las cuales padeces, en las cuales están sucediendo, y Dios está hablando a la parte espiritual. Que conozcas lo espiritual, que te centres en la parte espiritual, que des gracias por esos dolores, por esas enfermedades que tienes ahora, porque muchas de ellas son causa tuya. Tú mismo las provocaste, tú mismo las hiciste, dañaste el templo que Dios te dio. Pero si entiendes la parte espiritual, te vas a regocijar y vas a dar gracias. Por eso que hoy padeces, porque estás reconociendo tu culpabilidad. Y estás diciéndole al Señor, Señor, perdóname, sí dañé tu templo, lo dañé, pero si tú quieres, puedes. Pero necesito más la parte espiritual. Es más importante para mí lo espiritual, Señor. Si me voy a morir de esta diabetes, o si me voy a morir de lo que tengas, no sé qué tengas, si me voy a morir de ello, pues es porque el propósito tuyo era que yo muriera de eso, pero necesito la parte espiritual en la cual me voy a vivir eternamente, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre, levantando tu nombre, honrando tu nombre y siendo usado, aleluya, en la parte espiritual para llevar tu nombre más allá. Amén, aleluya. Este cuerpo va a morir, Así es. pero la parte almática y espiritual es eterna. Eso es lo que quiere Dios que mires, que te preocupes por ello, que veas o que entiendas que este cuerpo, por ejemplo, le voy a poner algo muy, es un ejemplo muy rápido para aquellos que ya tenemos cierta edad. La mente, esa no envejece. La mente sigue siendo igual, que es veloz, es rápida, la mente es rápida para pensar, para analizar, para ejecutar. Pero la mente le dice al cuerpo, muévete. Y el cuerpo es el que se revela. El cuerpo dice, no, porque me duele. No, porque no puedo. No, porque ya no funciona este cuerpo, esta carne ya no funciona. Pero la mente sigue estando intacta. Pregúntenle a cualquier persona que tenga más o menos mi edad y se va a dar cuenta que la mente sigue siendo fresca. Esa no envejece. Esa es la energía. ¿Cuándo envejece la energía? No pienso como anciano, ay, es que ya no puedo. No, la mente siempre está activa. La mente siempre quiere aprender, siempre quiere analizar, siempre quiere hacer, siempre quiere ir más allá. El cuerpo es el que no funciona. El cuerpo es el que se envejece y deja de obedecer a la mente. Entonces, esto que es espiritual, conviértase en eso. Céntrese en esa parte. Céntrese en las cosas espirituales. Y reconozca que este cuerpo ya tiene cierta edad. Y que va a dejar de funcionar. Y que va a dejar de trabajar como trabajaba cuando tenía 15, 20, 10, 12. Cuando eras joven. Pero tu mente sigue estando como si tuvieras 10, 15, 20. Es ágil, es veloz, es buena. No ha dejado. Ella no ha envejecido porque es eterna. Es una parte que debemos de pensar y analizar. Está bien, este cuerpo ya no funciona igual, pero lo eterno sigue siendo igual, eterno. Eso no cambia. Analízalo desde ese punto de vista y vamos a continuar. Esta parte, mis hijos, retomando la parte de el pacto que hiciste con Dios, de ser usado por Dios para que Dios se manifestara a través de ti, no es nada más a través de una enfermedad. En el libro de Jeremías dice que te escogió desde antes de que nacieras y te dio por profeta a las naciones. Hay ministerios dados antes de que nacieras. Son cosas que ahí están, que tienes que explotar, que tienes que ver desde el punto espiritual. Deja de ver la parte terrenal.
Deja de ver la parte corporal. Deja de que tus deseos carnales te dominen. Que domine más la parte espiritual. Que veas a Jesucristo como lo que es. Continuamos. Aleluya. Gracias, Jesús. En el 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Aleluya. E hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el Siloé, o en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Fíjese bien, tuvo el encuentro con Jesús. Cuando le puso el lodo con saliva, o la saliva con arcilla, o la saliva con tierra, después de esto viene lo que es enseguida de conocer o de salvarte: la obediencia. Cosa la cual estamos peleados todos los creyentes. Estamos peleados en contra de la obediencia, porque seguimos, y recalcando lo mismo, haciendo lo que nosotros queremos. No consultamos a Dios, no le preguntamos a Dios, dejamos de obedecerlo. Bueno, nunca lo vamos a obedecer, pero aquí menos, porque conociendo la verdad no la hacemos, no la practicamos. Voy a continuar. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy, dando testimonio. La semana pasada hablamos de aquellos que éramos X cosa: alcohólico, drogadicto, brujo, hechicero. ¿De dónde nos sacó el Señor? Tenemos que dar testimonio de que sí, somos esos, y que de ahí nos rescató el Señor, porque llegado el tiempo tuvimos un encuentro con Dios. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia, porque aquellos que supieron, que nos vieron que éramos alcohólicos, drogadictos, borrachos, brujos, aquellos que nos vieron y ahora nos miran, no pueden entender qué fue lo que pasó. Amén, amén, amén. No pueden entender. Aquellos que hablábamos 99 palabras malas y una buena, que de este hocico salían víboras, serpientes, alacranes y de todo, menos una palabra buena. Gracias, Jesús. Y entonces, hasta eso nos cambió el Señor. Y eso lo sigue mirando la gente. Y comparan aquel que hablaba de esta manera y al que habla diferente. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Ellos no se lo explican. Nosotros sí tenemos la explicación. Es el encuentro con Jesús. Dice, unos decían él es, otros a él se parece, y él decía yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. La semana pasada hablamos de lodo, pero aquí está representado con arcilla y con barro. Amén. Me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí encontramos que Jesús escupió en el suelo. El escupitajo habla de poder para cancelar. Fíjese bien, toda autoridad. Entonces, aquí quiero recalcar esto. Si sus ojos están ciegos a causa de Satanás, dígale a Jesús que escupa en sus ojos para que cancele la autoridad que Satanás tiene sobre esos ojos. Aquí le voy a decir algo: si Satanás tiene autoridad sobre sus ojos, es porque usted y yo se la hemos entregado, le dimos autoridad. Entonces hay que decirle a Jesús que venga y cancele esa autoridad que le dimos a Satanás para gobernar nuestra mirada, nuestra vista. Nos dejó ciegos espirituales y seguimos siendo ciegos espirituales a causa de una autoridad que nosotros mismos le entregamos a Satanás. Con lo que vemos,
A partir de ahí, analícese usted mismo y vea de qué manera le entregó la autoridad y cerciórese de que Jesús escupa en sus ojos para que quite toda autoridad satánica en su vista, para que empiece a mirar las cosas como Dios quiere que las vea. Dice, aquí encontramos que Jesús escupió en el suelo. El escupitajo habla de poder para cancelar la autoridad de esa cosa. Jesús escupió en el suelo, luego hizo barro de él. Así la autoridad de Cristo se mezcló con barro, que habla de nuestra carne. Por lo tanto, si permitimos su autoridad, que su autoridad sea puesta sobre nuestra carne, y luego nos lavamos en el agua de la palabra, encontraremos sanidad para nuestra ceguera espiritual. Gloria a Dios. Leyó en la palabra de Dios que Jesús escupió y la mezcló con barro. Si permitimos que Jesús mezcle su autoridad con nuestra carne, con el propósito de lavar la carne en las aguas de su nombre, cada vez que permitas que Jesús lave algo de ti que es diferente a Él, aquí está hablando de que tenemos que parecernos a Jesús, tendrás mayor visión. Esta es la prescripción, la receta y, por así decirlo, para la curación, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito natural. Dijimos que Dios te da la receta, pero no basta con tener la receta. Hay que ir a la farmacia y comprar el medicamento, y después de comprar el medicamento hay que tomárnoslo. Él nos da lo que nos está afectando, Él nos dice qué, y nos dice de qué manera, cómo quitarnos, y nosotros tenemos que actuar. Quiere decir que aquí hay una condicional, hermanos. Amén. Quiere decir que Dios Gracias, nos va a mostrar Jesús. en qué lado o en qué parte fuimos afectados, en qué parte obtuvimos esta ceguera y de qué manera nos la podemos quitar. Entonces, la condicional está en entender qué y cómo puedo ser sanado a través de lo que Dios me siga mostrando en esto. Tengo que aceptar la autoridad de Él. Amén. Continuamos. Aleluya. Mateo 15 del 7 al 14. Hipócritas, esto ya lo leímos. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamándose a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Puras maledicencias. Vienen los malos pensamientos y después de los malos pensamientos salen a través de nuestra boca. Amén. Dice: entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Aquí, algunas personas, fíjese bien, habemos muchos creyentes, hermano, que nos conformamos con lo que ya sabemos, que nos conformamos con la salvación. Y cuando le hablamos de hacer o de pagar un precio, dicen: no, si ya Jesús ya lo hizo todo, ya no tengo que hacer nada yo. Entonces, pero la palabra de Dios me menciona que tengo que comprar oro refinado. Me menciona que tengo que crecer. Amén, amén, Me amén, menciona amén. que tengo que Gracias, hacer ciertas Jesús, cosas bendito. para obtener más cosas de Amén, parte de Dios. amén. Pero muchos nos estacionamos en ese nivel de: hasta aquí está bien, no me interesa si hay más, o hasta aquí llego. Con esto me conformo. Y la gran mayoría tenemos esa parte. Amén. Pero dice: algunas personas no quieren ser sanadas de su Límpiame, su ceguera. Jesús. Ten piedad de mí. En esta escritura Dios advierte: si no quieren ser sanados y quieren continuar en su ceguera, en lugar de aceptar la sanación de Dios, ambos, los líderes de los ciegos y los que no aceptan la curación, irán, aquí lo dice más claro, Padre la Santo Biblia. al infierno. El infierno es la zanja o el hoyo de la que habló Jesús. A veces, si no prestamos atención,
a este asunto de la ceguera espiritual, caeremos en trampas y pequeños fosos a lo largo del camino a causa de Satanás. Es un asunto serio, estar espiritualmente ciego. Podemos tener luz sobre algunas cosas y estar ciegos sobre otras. Vamos a continuar. Cuando las personas son ciegas, no pueden darle mucho valor a nada. Amén. Siempre pueden sentir, sin embargo, no pueden ver nada. Amén. Entonces aquí le explico esto. Dios no se guía por sentimientos. A veces, como cristianos, así somos espiritualmente. No podemos valorar las cosas correctas. El pueblo del que el apóstol Mateo valoraba, el pueblo del que habló el apóstol Mateo valoraba más el oro que el templo. Déjeme regreso a estas escrituras, pero fíjese bien lo que le voy a leer. El pueblo del que habló el apóstol Mateo valoraba más el oro que el templo y la iglesia donde estaba Dios. Sin embargo, Dios es quien santifica el oro. Esto es lo que pasa a muchas personas hoy en día. Valoran más las cosas mundanas en lugar de las... valoran las cosas mundanas en lugar de las personas y las diferentes cosas que Dios valora. Quiero que vean las escrituras aquí. Quiero que lo vean. Esto está en Mateo 23, del 16 al 29. Dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque ponen atención en las cosas de menos valor y las enaltecen en lugar de darle valor a lo que es santo, a lo que es espiritual y a lo que es eterno. Fíjese bien. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. 4 cosas espirituales. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Este ejemplo es el mismo ejemplo de: porque miras la paja en el ojo ajeno y no te quitas la viga del ojo ahí donde tú la tienes. Amén. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Quiere decir que es más importante la parte de adentro. Amén. Busca primeramente el reino de Dios. Está dentro de ti. El reino está dentro de ti. Búscalo primero para que sea limpio por dentro, para que se pueda reflejar perfectamente bien lo limpio de adentro con lo limpio de afuera. Aquí quiero que vea esto. Aleluya. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía. Esta parte no la corté bien. Vamos a ver estas escrituras para leerlo bien. Okay. 23 del 16 al 19. Estoy viendo que estoy cortando las escrituras y no está correcto. Aleluya. ¿Qué dije, Mateo? Mateo 23, 16 al 29. Gracias, hermana Silvia. Aunque nos tardemos, pero tenemos que entender el principio. Amén, amén.
Aleluya, no importa. Mateo 23. Aleluya. Aquí está. Esto es algo muy largo, mis hijos, pero es necesario. ¿De qué número? ¿De qué número? 16. Aquí está. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿qué es mayor? ¿La ofrenda que está en el altar o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Quiere decir que somos la apariencia, pero por dentro estamos podridos. Amén. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y sigue hablando y hablando y hablando y echándoles y diciendo lo que está mal de ellos. Pero aquí quiero que vea, cuando las personas son ciegas no pueden darle valor, mucho valor a nada. Quiere decir que sí nos vestimos como cristianos, sí intentamos traer la vestimenta de cristiano, pero realmente nos hemos ocupado de lo de afuera y de lo de adentro no. Y entonces cuando venimos al templo aparentamos lo que no somos. Y entonces cuando venimos al templo representamos algo que no somos. ¿Quiere decir algo, hermano? Ahí hay una balanza, porque la mayoría lo toma también por el otro lado. Por un lado ellos están bien hablando de la vestimenta, Sí, amén. pero ellos la gente se refiere a lo de adentro. Por un lado, doblemente ciego, sí, Amén. a unos que por de perdida en apariencia, pero también hay ceguez, cierta ceguez, sí, porque muchas veces nuestra forma de vestir indica que tanto Dios nos ha afectado. Pero como dice usted, la contraparte es lo que usted está hablando. Amén. Sí, de que muchos hablan es que Dios ve solo el corazón, pero si no reflejo con mis dos partes, Amén. en mis dos partes, pero a esto me refiero que en la parte espiritual y almática solo la puede saber Dios. Si me hago un examen yo mismo, Amén. y la otra pues se refleja literalmente. No debo de juzgar a la gente por cómo viste, pero eso nos indica también, ¿sí? O sea, si soy espiritual, tengo entendimiento de que las actitudes van a hablar. Amén. Aquí la parte, gracias hermano, aquí la parte es muy importante, sí, ver varios puntos de vista y tener en cuenta esto. Por ejemplo, yo me acabo de salvar y quiero obedecer a Dios, entonces empiezo
a vestirme como Dios indica que me vista. Pero no quiere decir que ya cambié. Quiere decir que estoy tratando de obedecer algo a lo que Dios me llama que haga. Entonces me enfoco en lo de afuera, pero también tengo que empezar a enfocarme en la parte de dentro. Entonces, Amén. Señor, ¿en qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que renunciar? ¿Qué tengo que entregarte? ¿De qué manera tengo que venir delante de ti para que esto que se ve por fuera se refleje también por dentro? O viceversa, lo que está por dentro que empiece a reflejarse por fuera, Sí. para que la gente te vea a ti y no a mí. Amén. Entonces, sí empiezo a obedecer, sí empiezo a hacer las cosas que la mayoría de la gente hace, pero mucha de la gente aquí, hermano, nada más nos atoramos en la parte literal y nos desenfocamos en la parte espiritual, que es la más importante, a la que Dios nos llama, para que lo otro tenga el reflejo completo de la balanza, de lo que está por dentro, se vea por fuera. Pero, por ejemplo, si se ve por fuera algo que no tengo dentro, entonces estoy demostrando. Por ejemplo, le voy a poner rápido. Yo digo que soy cristiano y mi vocabulario es de mundano. Entonces, pues tengo apariencia todavía. Ahora, si soy recién convertido o recién salvado, pues Dios puede estar haciendo la obra de continuo conmigo. Pero si esos cambios no se ven más que en la pura vestimenta, más que en lo puro, en la pura apariencia, entonces me estoy engañando yo mismo, porque no estoy queriendo cambiar lo que Dios me pide que cambie. Sí, adelante, hermano. Gracias. Lo que pasa es de que Dios hizo algo, me salvó, Amén. pero no se me han abierto los ojos. Nací de nuevo, pero no entiendo nada de cristianismo. Exacto. O de lo que significa lo espiritual, lo que tengo que hacer, lo que tengo que vivir, el propósito que Dios hizo, lo para cual Dios mandó al Hijo. Amén. Entonces necesito seguir congregándome, seguir viniendo a la iglesia, para que medianamente estos ojos me sean abiertos y empezar a hacer o a recibir esa parte de la cual tengo que renunciar. Tengo que ser enseñado, por ejemplo, el arrepentimiento, seguir arrepintiéndome para que Dios obre a través del arrepentimiento. Tengo que venir y pedir perdón para que Dios obre a través del pedir perdón. ¿Por qué? Porque necesito ser enseñado, necesito tener un líder que conozca medianamente ciertos principios bíblicos espirituales. Gracias. ¿Por qué? Porque si el líder no entiende lo espiritual, Amén. pues indiscutiblemente nos quedamos en lo nomás, en el Lo básico. conocimiento, en lo terrenal, Amén. en la pura salvación y hasta cierto punto un ciego guiando. A otro cielo. Amén, amén, Gracias, amén, hermano. amén. Continuamos. Cuando las personas son ciegas no pueden darle mucho valor a nada. Siempre pueden sentir, sin embargo, no pueden ver nada. A veces como cristianos así somos espiritualmente. Amén, No podemos valorar las cosas correctas. amén. El pueblo del que habló el apóstol Mateo valoraba más el oro que el templo y la iglesia donde estaba Dios. Sin embargo, Dios es quien santifica el oro que está dentro de la iglesia. Esto es lo que pasa a muchas personas hoy en día. Valoran las cosas mundanas en lugar de las personas y las diferentes cosas que Dios valora. La reverenda Hicks dice esto. Así es. ¿Entendieron esto, niños? Es una advertencia. Cuando no permites que Dios cuide tu vista espiritual, valorarás las cosas equivocadas. Las personas de las que habló el apóstol Mateo en Mateo 23, 17 valoraban el adorno exterior del templo en lugar de valorar el templo. Aleluya. A veces así somos. Escuchen, nuestro cuerpo es el templo de Dios y a veces, quiero que vea esto, valoramos más la ropa, la apariencia exterior y el adorno exterior que nuestro propio templo, en lugar de la santificación misma de nuestro templo mismo. ¿Lo vemos?
¿Lo entendemos? Señor. Me enfoco más en mi apariencia física, en lo que yo visto, en lo que me pongo, que en orar, en alabar, en ayunar, en hacer lo que Dios me ordena que haga. Si me estoy enfocando más en eso, tengo que tener cuidado, mis hijos. Tengo que reconocer que estoy equivocado. Tengo que reconocer que debo de ser Balanceado. corregido en esa área. Que Dios me corrija para caminar o para hacer lo correcto. Más adelante vamos a ver la parte de cuando se es cojo, se camina chueco. Muchos de nosotros caminamos chueco, hacemos lo incorrecto, a pesar de querer estar haciendo lo correcto, no lo hacemos, porque nos falta el estudiar, el escudriñar, el hacer las cosas como Dios quiere. Amén. A lo mejor, de a poquito, empezar a practicar eso que aprendemos, Amén. para que ese ladrillo quede bien cimentado y que cuando nos presente otro principio el Señor en forma de ladrillo, cuando ya tenemos este principio ya bien puesto, entonces empezar a practicar este otro principio para que agregue, no para que quite este principio que ya aprendí, No. sino para que agregue a este otro ladrillo Aumentar en y la seguir construcción. edificando Amén. el cuerpo de Cristo. Amén. Denle un Amén, aplauso. aleluya. Sí, adelante, hermano. Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya. gracias. Adelante. Gracias, Aleluya. Señor, gracias, O sea, Señor, que nos gozó, Señor. Quiero regresar al principio donde empezamos esta segunda parte. Sí, adelante. ¿Cómo es que es la conexión de eso que decía usted que ya fuimos, que ya se decidió desde antes? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, con relación a la escritura que está hablando de las partes del ciego, Amén. de que ya, ¿cómo es que lo relaciona y puede entender que ahí dice eso? Amén. En cuanto a ese versículos, cómo es la relación de esa parte de que ya decidí o que son las cosas así, y luego esa es una y la otra, casi al contestarse esa se contesta la otra. O sea, ¿cómo? Amén. Yo creo que esto sería parte de un... No, pero De en un el solo estudio. versículo de Mateo ahí, en el sí. entendimiento, o sea, ahí está plasmado. Amén. Sin ir a tanta escritura, hay cierta parte, Esto le da contexto sí, al Salmo 139, hermano Manny, y a Jeremías 1. Pero necesitaríamos entender un poco más profundo las escrituras para entender que antes de nacer nosotros ya existíamos en los lomos de Dios. Esto no lo entiende la mayoría de la gente porque pensamos que desde el momento en que nuestros padres nos formaron desde el vientre de nuestra madre, ahí empieza todo. No, eso fue el comienzo literal en la carne, pero ya existíamos espiritualmente. Ya nosotros éramos espíritu, alma, cuerpo espiritual y voluntad espiritual. Teníamos esas cuatro partes antes de nacer. Entonces cuando venimos al vientre de nuestra madre, quiero que lo vea, si quiere vaya ahí al Salmo 139 para que entienda un poquito más que esto le va a aclarar un poquito más esto que dije en el libro de Mateo. Desde 139:13, y aquí está muy claro, y luego si quiere después vamos a Jeremías, nomás que ya se me terminó el tiempo y no va a poderse grabar bien. Pero dice en el 139:13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquí Dios es el que nos hizo. No nos hizo nuestro papá, no nos hizo nuestra mamá. Ellos pusieron lo que les correspondía para que Dios empezara a hacer las cosas que ya estaban establecidas desde antes de nacer. Quiero que lo vea porque eso, para mí está muy claro. Dice: te alabaré
porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aquí habla del cuerpo. Y luego dice, mi embrión vieron tus ojos. Aquí esto fue en la eternidad pasada, amigo. Antes de que fuéramos depositados en el vientre de nuestra madre, ya éramos un embrión espiritual que tendría que venir a nacer a través de nuestros padres. Y aunque nuestros padres no quisieran, aquí es algo muy importante, ¿eh? La mayoría de nosotros somos hijos no deseados, hermano Manuel. El 80% de los seres humanos que estamos sobre la faz de la tierra somos hijos no deseados. Entonces, aunque nuestros padres quisieron destruirnos, aunque nuestros padres se quisieron deshacer de nosotros, Dios ya tenía planes para usted y para mí. Y a pesar de que hicieran lo que hicieran, nosotros íbamos a nacer. Porque se tiene que cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y aquí le voy a... Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, hay un libro que Dios tiene, donde están escritas todas las cosas que iban a formar nuestro cuerpo. Sus ojos, el color de sus ojos, el color de piel. Es más, están escritos hasta dónde íbamos a nacer. Porque aún dentro de esas cosas, hermanitos, muchos renegamos de haber nacido en el país donde nacimos. Conozco muchos compañeros de trabajo, mucha gente que dice, ¿por qué yo no nací en este país? O ¿por qué yo no fui americano? O ¿por qué yo no nací en, no sé, en otro país, a diferencia de México, para poder entrar y salir a la mayoría de los países? Esto lo escogimos antes de nacer. ¿A través de quién íbamos a nacer? Escogimos a nuestra madre, escogimos a nuestro padre. Ellos nos escogieron a nosotros, porque Dios tuvo un consejo, igual que cuando lo tuvo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que formaron un consejo. Asimismo, hubo una consulta de Dios cuando nos engendró y nos dijo el plan maestro del cual tenía que ser. Por eso hay un libro donde Dios dijo, vas a tener piernas, manos, ojos, órganos. Porque hay mucha gente que nace sin piernas, sin manos, sin ojos, sin esto, sin lo otro, sin aquello, sin lo otro, sin lo otro. Vas a nacer enfermo, vas a nacer con síndrome de Down, vas a nacer con autismo, vas a nacer va. Y usted y yo aceptamos eso. Por eso le digo, en esta prédica se lo explicaba, Dios tiene planes de pobreza, de humillación para nosotros, para caminar el camino de Jesucristo. Y es a través de ello que usted y yo escogimos ser así, vivir de esa manera. Entonces, cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, Dios fue haciendo nuestro cuerpo con cada una de las cosas que nosotros escogimos. Vean, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas dentro del vientre de tu madre. Dios se tomó el tiempo para formarte dentro del vientre de mamá. Y cada una de las cosas que tienes, tú las escogiste y fueron escritas en ese libro, donde en el momento de tu concepción, a través de tu madre y de tu padre, Dios hizo que se sacara el libro y pusiera cada una de las cosas que estaban escritas en ese libro. Si tú en la eternidad pasada no escogiste tener ojos, o si escogiste ser ciego, pues así tenías que venir a nacer, ciego. Es lo mismo, y el mismo ejemplo que está aquí en Mateo. Escogiste ser ciego para que Dios fuera glorificado. Lo mismo que escogiste ser salvo y tener un encuentro con Jesucristo en determinado tiempo, a determinada edad. Amén, amén, amén.
pero no para que calientes bancas, no para que calientes sillas, para que cumplas un propósito de parte de Dios, para que se cumpla lo que está escrito de ti. En ese mismo libro, así como fueron escritas y puestas todas las cosas, cuando te pusiste de acuerdo con Dios. Y en este salmo lo dice muy claro para mí. Si no está claro para ti, podemos hacer algún estudio de esto. Pero fíjate bien, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Está claro aquí para usted, hermano Manuel? Porque si me meto un poquito más profundo, me voy a Jeremías. Y aquí le dice, en el 5, antes que te formase, fíjese bien, antes que te formase en el vientre te conocí, o antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? ¿De qué manera sucedió? Ahora fíjese bien, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que tu ministerio, el tuyo, el que tienes, Dios te lo dio, Dios te lo entregó, y es una responsabilidad tuya y mía hacer que se cumpla el propósito de Dios en el ministerio que Dios escogió para que tú lo ejercieras. No es de calentar sillas ni bancas, es de hacer que se cumpla el propósito de Dios en ti y en mí y en cada uno de aquellos que recibimos el llamado. ¿Está más claro ahí? Fíjese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y luego aquí Jeremías, sin entender esto, dice, ¡ay! Y yo dije, ¡ay, Señor! Señor, yo aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y luego Dios lo regaña y le dice, no digas que eres niño, porque a todo lo que yo te envíe irás, y dirás todo lo que yo te mande. Aquí le está diciendo, no eres tú, no se trata de ti, se trata de mí. Que me conozcan a mí, que sepan quién soy yo, que sepan quién es tu Dios, que me des a conocer a aquellos que no me conocen, porque tarde o temprano alguno de ellos va a ser salvado y va a conocer que tiene un llamado. Yo creo que hasta ahí acabamos, porque si no, no se va a grabar en la palabra. Si no quedó claro, lo aclaramos